han pasado muchos años desde que comenzaste con todo este proyecto, por eso casi 20 años la dirección del proyecto de Tutmosis III, pero ¿qué te motivó inicialmente a centrar tu carrera en ese templo y qué lo hace tan especial dentro del paisaje monumental de Tebas? Bueno, la verdad que sí, los años han volado, 18 años es como si fuera ayer. Y bueno, yo ya trabajaba aquí en Tebas, en el templo de millones de años del faraón Amenofis III, y bueno, veía que este templo pues estaba totalmente cubierto de arena, que había sido excavado hacía, pues la última vez hacía 70 años, que durante esos 70 años nadie le había echado cuenta. Y al ser de un faraón tan importante como fue Tutmosis III en el Reino Nuevo, pues claro, pensé que podría tener mucha información todavía oculta bajo la montaña de arena en la que se encontraba, y haber sido excavado siguiendo pues técnicas de excavación de los años 30, también de hace 100 años. Entonces, claro, le vi muchas posibilidades, ¿no? A esa montaña de arena le vi muchas posibilidades de encontrar informaciones que, bueno, la verdad que no, que esas expectativas se han cumplido y se han superado enormemente, ¿no? Luego, pues, un proyecto de estas dimensiones, pues no te imaginas la cantidad de vías de investigación que se abren, las posibilidades y, bueno, la verdad que como evaluando estos 18 años, el resultado ha sido mucho mayor del que esperábamos cuando empezamos. Bueno, desde luego dirigir un proyecto de esta envergadura no es tarea fácil. Mi otra cuestión es, ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado al liderar un equipo internacional y coordinar tantas áreas de investigación, conservación, difusión? Claro, el reto, bueno, el primero era queríamos hacer una excavación en extensión. Queríamos excavar la totalidad del yacimiento que nunca había sido excavado en su totalidad. Y retos, pues una vez que fuéramos descubriendo informaciones, pues el reto era conservar esa información, conservar las estructuras arquitectónicas. Es un templo pues que había sufrido mucho, que había sido saqueado, que había todo lo que es la construcción en piedra se había desmantelado y se había reutilizado en otras construcciones. Entonces lo que quedaba era pues mucha parte de lo que es las estructuras de adobe. Y claro, el adobe siempre pues no se le ha echado tanta cuenta, y sí que nos planteamos desde el principio, en el año 2008, a tratar y poner en valor estas estructuras enormes hechas en Adobe sin cocer, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que fue un reto bastante importante desde el principio, y luego pues ir sobre todo consiguiendo que el yacimiento quede al final como un museo al aire libre, para poner en valor y dar a conocer pues todas esas informaciones y todas esas investigaciones que hemos realizando durante estos años. Bueno, en estos años 18, que como dices tú, es verdad que van pasando los años y las campañas y se acumulan y pasan rapidísimo. La siguiente pregunta no es fácil, porque seguro que hay momentos memorables, 18 años dan para mucho, aunque pasen rápido. ¿Hay algún descubrimiento, hallazgo que recuerdes especialmente y que pueda ayudarnos a mí, al resto de asistentes, a imaginar la emoción del trabajo arqueológico en Luxor? Pues mira, descubrimientos apasionantes muchísimos, más de los esperados. Em, no sé, hay descubrimientos que te dan una información histórica, hay descubrimientos que en sí la pieza es muy bella, y bueno, pues ahora en la actualidad tenemos varias piezas descubiertas en el yacimiento que están expuestas pues en el Museo de Luxor, de aquí de la ciudad de Luxor, o incluso en el Museo de la ciudad de Sharm el Sheikh, que es una ciudad que está en el Mar Rojo, aquí en Egipto. Tenemos algunas piezas que se han llevado ya para el museo que van a montar nuevo en la nueva capital, que está casi ya, bueno, está construida y se está finalizando al lado del Cairo. Es decir, que piezas
importantes que han tenido, bueno, pues la importancia como para ir a un museo, pues muchas, ¿no? Pero claro, luego está el factor qué es lo que a ti te atrae más. Yo al venir, por ejemplo, de una familia de joyeros, pues por ejemplo, cuando descubrimos a una dama que todavía tenía in situ pues sus joyas, amuletos con la que había sido enterrada, pues para mí eso, por ejemplo, fue algo muy especial, ¿no? Pero también están los descubrimientos que te dan una enorme información histórica, como por ejemplo fueron los dinteles del sacerdote Homsu, unos dinteles que nos dieron información de hasta cuándo estuvo el templo en funcionamiento. Es decir, que luego hay muchos tipos de descubrimientos que te dan informaciones muy diversas y que llaman mucho la atención. O el cartonaje del personaje este, Amon René, una pieza que está ahora mismo en el Museo de Charmanchir, en el Mar Rojo, pero de una belleza extraordinaria, con muchos problemas a la hora de sacarla de ese nicho tan estrecho en el que se encontró, pero claro, un cartonaje bellísimo, con unas pinturas, con un colorido excepcional, conservadas con una gran, de una, en muy buen estado. Pero claro, siempre todos estos descubrimientos siempre tienen la parte difícil, ¿no? Por ejemplo, el cartonaje estaba metido en un nicho muy estrecho que fue complicadísimo poderlo sacar de ese nicho sin que sufriera y sin que se rompiese. Entonces, bueno, cada descubrimiento tiene su matiz. Gracias, Miriam. Bueno, pues ahora vamos con el turno de Inmaculada, ¿de acuerdo? Bueno, tú combinas investigación activa en Egipto, como llevas todas estas campañas, con tu labor docente y la coordinación académica en UNIR, con la coordinación del grado de Historia del Arte. ¿Cómo trasladas a las aulas la experiencia del campo y qué aporta a los estudiantes vivir de cerca una excavación, como ocurre en verano? Sí, bueno, yo no llevo los 18 años de campaña, efectivamente, yo llegué más tarde y de hecho llegué como estudiante. Así que yo creo que eso también enriquece la visión, ¿no?, de una persona que empieza como estudiante, ya que cuando estaba terminando mi máster y que luego, gracias a Miriam, pues he seguido formando parte del proyecto. Así que creo que cuento con esa visión, ¿no?, de cómo se empieza, a cómo puede uno, bueno, pues establecerse poquito a poco en la arqueología aquí o en cualquier parte. Al final, bueno, pues empieza siempre uno siendo un estudiante, nadie nace sabiendo nada. Así que creo que la experiencia de haber pasado el proceso también es importante. Luego la pasión. No sé si os estáis dando cuenta que el fondo que tiene Miriam es el templo de Ramsés III. Entonces, poder hablar de cosas que tú mismo puedes explicar en clase, que tú dices vivo ahí delante y a los alumnos les cuentas a Ramsés III, teniendo a Ramsés III detrás, bueno, pues eso incrementa sin ninguna duda la pasión tanto del docente, que Miriam también es docente, como del alumno que lo recibe. Luego con la gestión y con todo lo que conlleva, ¿no?, coordinar un grado, intentar que los estudiantes, bueno, pues encuentren su camino. También personalmente me gusta y disfruto mucho de demostrando mis propios sueños, ¿vale? Es decir, cómo no tiene por qué gustarte ni la arqueología ni el Antiguo Egipto, pero sí que es verdad que, bueno, con perseverancia y sabiendo encauzarte paulatinamente puedes encontrar un periodo histórico, artístico que te apasione. Intentarlo por todos los medios. Aquí Miriam me sufrió como alumna insistente y luego, bueno, pues también ahora nosotros contamos con alumnos que lo que les interesa y les gusta es Egipto y lo que hay que hacer es animarle a, bueno, pues estudia, bueno, pues fórmate, escoge estas asignaturas, ven a excavar por ahora, como ya has contado, en Calahorra, ¿no? Ven a Calahorra, prueba si de verdad te gusta la arqueología es muy dura, los tres que estamos aquí presentes lo sabemos, ¿no? Es muy física, hace mucho calor o hace mucho frío, hay que convivir, ¿vale? O sea, vivimos todos juntos en la misma casa, o sea, son unas condiciones que
es un poco peculiar ser arqueólogo al final, y más incluso en Egipto, porque pasamos mucho tiempo aquí. Entonces, bueno, yo creo que, y supongo que me estará de acuerdo, vivirlo en primera persona y poder trasladarlo a los estudiantes hace que el discurso sea, uno, pues más en primera persona, que ellos noten y sientan nuestra experiencia y posiblemente, en mi opinión, esto nos lo dirán quien nos esté escuchando, también más enriquecedor, porque ven que lo amamos y lo sufrimos por igual parte. Bueno, puedo confirmar que yo soy arqueólogo, no en Egipto, pero en Córdoba, que en Córdoba también pega calor. Calor, sí, sí. Bueno, y dentro del proyecto de Tusmosis, aunque llegarás como estudiante y ya eres profesora, coordinadora del grado de Historia del Arte, ¿cuál es tu trabajo allí y qué aspectos del día a día de la excavación destacarías para quienes nos siguen? Mira, bueno, pues yo soy arqueóloga, por eso te he dicho, yo soy arqueóloga, no egiptóloga. Te parecerá a ti un matiz tonto, pero claro, es que yo me dedico a la arqueología pura y dura en el templo. Entonces, el día a día, bueno, madrugamos mucho, como os podéis imaginar, por las altas temperaturas que siguen haciendo y pasamos la mañana en el templo. Cada uno, como ya le has preguntado Miriam, un equipo internacional, Miriam haciendo un montón de gestión y un montón de cosas, los arqueólogos estamos excavando cada uno en nuestra zona, en extensión, además lo que, repito, ha dicho Miriam, cada uno estamos más o menos dedicados a una zona del templo o de fuera del templo que nos permite conocer de manera muy en concreto una especialidad del templo. Y convivimos, como digo, con antropólogos, con restauradores, con egiptólogos, con papirólogos, o sea, con médicos, con biólogos, todo lo que os podáis imaginar en este sentido. Esa es la primera parte de la mañana con descansito, que no viene nunca mal para redesayunar. Y luego por la tarde en casa, evidentemente, más un descanso, volvemos a trabajar porque esto es igual en toda la arqueología, pero aquí quizás se incrementa un poco más porque no nos podemos llevar muestras a España o a nuestros países de orígenes y por lo tanto tenemos que procesar los datos que hemos obtenido a lo largo de la mañana. Sin contar que luego los jueves por la tarde y los viernes descansamos, vemos monumentos y que convivimos y por lo tanto pasamos buenos ratos como equipo también, que no todo es trabajar todo el rato. Bueno, al final los proyectos arqueológicos hoy en día, que lo sabemos bien por el nuestro de alimentación en Antiguo Egipto, son multidisciplinares. Hay biólogos, hay nutricionistas, arqueólogos, egiptólogos, arqueómetras. Somos muchos. Bueno, y la última pregunta, porque trabajas tanto en Egipto como en yacimientos en España y con estudiantes, ¿qué consejo darías a quienes quieren dedicarse a la arqueología hoy y qué crees que marca la diferencia en su formación? Realizar prácticas. O sea, en mi opinión, si se tiene claro que se quiere dedicar uno a la arqueología, buscar prácticas desde que se inicia la carrera, yo creo que es quizás lo que marca la diferencia, ¿no? Porque si durante ahora los 4 años que dura el grado, luego hacemos un máster en arqueología y durante todos esos años vamos realizando prácticas, evidentemente combinamos teoría con práctica. Por supuesto, yo me siento muy afortunada de poder haber realizado en su momento prácticas en Egipto, pero también en España, hay en otros países en Europa prácticas. Y bueno, mi consejo, aunque suene a madre que da un consejo, es intentar centrarnos desde el principio. O sea, parece una tontería, pero sí, el expediente, un buen expediente, un TFG, un TFM, interesarnos por la investigación, sin duda es algo que permite que nos iniciemos de alguna manera u otra en la arqueología y en la investigación, en Egipto, en España, en antigüedad o en medieval, en el periodo que queramos. Pero mi consejo sería la constancia. Voy a recoger tu consejo porque precisamente estaba cursando la carrera de químicas en la Complutense, fui a un campo de trabajo en mi pueblo, en Cerro Muriano, en Córdoba, me enamoré de la arqueología y me cambié inmediatamente al curso siguiente a estudiar Historia del Autónomo de Madrid y aquí estoy. O sea, que estoy de acuerdo con eso de ir a un campo de trabajo, campo experimental, como se le llama ahora más dulcemente, porque sigue siendo un campo de trabajo, pasando calor, durmiendo en polideportivos y esto es amor por la arqueología. Bueno, ahora va un bloque de preguntas para las dos, ya veis, respondéis una u otra. La primera pregunta es cómo consigue la investigación arqueológica de Tutmosis III acercar el pasado a la sociedad y qué importancia tiene para vosotras que el patrimonio no quede solo en los libros, sino que sea vivido y comprendido por la gente.
Hombre, yo pienso que si el templo lo hacemos visitable, es una manera de mostrarlo a la sociedad, ¿no? Si no, la idea que nosotros tenemos es, pues, hacer un recorrido con unas explicaciones y que la gente pueda entender para qué se construyó ese templo, qué historia ocurrió allí y cómo se destruyó, ¿no? Y ese recorrido, pues, que puedan hacerlo los visitantes interesados en Egipto, pero bueno, también los egipcios que quieran hacer visitas de en su entorno. Es decir, que es una manera de darlo y transmitir esa información al público en general. Y aquí en el caso de Egipto es muy fácil en ese sentido porque tiene muchos interesados, ¿no? Y es un país pues enormemente turístico y que hay mucho interés por esto, ¿no? Entonces eso también facilita, si fuera un país menos turístico, pues sería más complicado trasladar ese conocimiento, pero el caso de Egipto lo hace más fácil. Y yo voy a añadir, ¿no?, que esa está también la labor de Miriam, en este caso, que no solo se dedica a artículos científicos, o sea, que aparte del equipo no solo hace artículos científicos, luego también existen artículos de divulgación, entrevistas en radio, lo que ha hecho Miriam, ¿no? Es para científicos y amantes de Egipto, pero es para todo el mundo que se quiera acercar. Simplemente un investigador sabe cambiar de formato de explicarse, ¿no? Puede ser tremendamente científico o también tremendamente accesible para cualquiera. Eso es lo que hace que se note cuando tienes interés real en que todo el mundo acceda a esa información. Bueno, la otra, la segunda para las dos, en el proyecto aplicáis distintas técnicas arqueológicas, lo que decíamos antes de los equipos multidisciplinares, desde la documentación digital, fotogrametría, que se me traba la lengua con eso, hasta análisis de materiales y conservación in situ. ¿Podrías contarnos brevemente qué técnicas son más relevantes y cómo ayudan a preservar y entender el templo? Sí, bueno, en arqueología sí ha evolucionado muchísimo lo que es la toma de documentación, ¿no? Lo que es, por ejemplo, fundamental, una base de datos que yo insistía siempre a los alumnos que era uno de los trabajos más importantes, rellenar esa base de datos, cuando ellos pues la tomaban como algo, como un castigo, ¿no? Tener que rellenar la base de datos, meter información, qué cosa tan aburrida. Pero no, es importantísimo la base de datos de un proyecto, porque ahí, a partir de ahí tú puedes comenzar a iniciar todas las investigaciones. Entonces, rellenar y meter exhaustivamente todos los datos es fundamental. Eso por un lado. Por otro lado está la arqueología y lo que es la planimetría del yacimiento con la topografía. Hoy en día eso ha evolucionado muchísimo y ahora se hacen pues modelos 3D, a partir de los modelos 3D se dibuja. Es decir, que eso sí ha cambiado mucho de cuando yo empecé hace 30 años a excavar aquí en Egipto, pues que lo hacía, todos esos dibujos eran manuales y esto, ¿no? Con la nueva tecnología y la nueva maquinaria, eso ha cambiado muchísimo. Y los programas, sobre todo, de dibujo 3D y todo eso. Pero el problema en Egipto es que no puedes llevar, como ha dicho Inmaculada de Laje, no se pueden llevar muestras a tu país. Entonces todo lo tienes que analizar aquí in situ. Entonces ahí perdemos todo lo que ha evolucionado la arqueometría, ahí lo perdemos porque no podemos aplicarla realmente. Entonces, bueno, sí que podemos pues llevarnos un microscopio, todo lo que podamos analizar in situ. Evidentemente hemos podido hacer muchas cosas, pero hay otras que no las hemos podido hacer. Yo, bueno, ya lo ha dicho Miriam, pero en concreto en la arqueología, que es a lo que yo me dedico, sin duda lo que ella ha comentado, ¿no? Todo el aspecto del cambio entre la planimetría y la fotogrametría es un gran cambio porque nos ahorra, entre comillas, bueno, no entre comillas, nos ahorra muchísimo tiempo que podemos dedicar a otras cosas o por lo menos a seguir avanzando en esos aspectos. Esas son de las cosas que ahora podemos hacer en casa y sin ninguna duda quita mucho peso a que no hace tanto. Teníamos que pasar días y días dibujando el papel milimetrado en el propio yacimiento y ahora lo podemos hacer con una fotogrametría que se tarda,
pero muchísimo menos, y luego hacerlo en casa. O sea, para los arqueólogos, todo lo que son las técnicas aplicadas, sin ninguna duda, es lo que ha dicho Miriam, nos facilita muchísimo el trabajo. Bueno, pues una pregunta final para Miriam. Mirando hacia el futuro del templo, tras tantos años de excavación, ¿qué pasos consideras clave para su conservación y para que la investigación siga aportando conocimiento a la sociedad? Bueno, un paso clave es continuar teniendo financiación para poder finalizar esta puesta en valor que hemos iniciado ya hace 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues poder cumplir todos estos objetivos que tenemos previsto, ¿no? Para poder abrir el yacimiento y que se haga visitable. Después, el siguiente paso es seguir publicando, porque hay muchísimas informaciones y muchas cosas todavía por publicar. Tenemos más de 100 publicaciones sobre el yacimiento, entre artículos, libros, pero queda mucho por hacer. Es decir, podría estar toda, jubilarme haciendo publicaciones, publicando cosas sobre el yacimiento. Entonces, bueno, pues la verdad que eso es lo que lo hace también tan interesante, ¿no? Que no termina nunca y siempre hay nueva información y nuevas cosas que preparar, ¿no? Y bueno, yo creo que con unos años en realidad podría estar 15 años más trabajando en el yacimiento, pero en unos años hay que dar resultados y hay que abrirlo al público, y aunque se siga haciendo investigaciones concretas, pues tenerlo ya abierto para que el turista futuro pues pueda ver qué informaciones hemos obtenido en ese templo. Bueno, pues gracias Miriam Inmaculada. Tengo algunas preguntas por aquí por el chat del público que os las traslado, ¿de acuerdo? Aunque creo que Olinda dice, la reflexión ya está contestada en la pregunta. Bueno, una pregunta de Pedro es, hablando de nuevas tecnologías aplicadas, además viene muy a cuento, ¿cómo veis la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la arqueología, que ya se está haciendo? Ya, eso es un campo totalmente nuevo y eso sí que es complicado, porque eso va a cambiar todo. Lo que pasa es que es un campo demasiado nuevo que todavía no se sabe en realidad hasta dónde va a llegar. A mí ya me han llegado varias ofertas para empezar a aplicar inteligencia artificial, pero claro, es algo tan desconocido y es como un salto al vacío, ¿no? No sabes, pero yo creo que eso va a cambiar el futuro, y de aquí a unos años eso va a determinar eh, el futuro de muchos proyectos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es un poco pronto para evaluar realmente las consecuencias que pueda tener. Pero evidentemente van a ser muchas y va a cambiar totalmente el panorama. Gracias, Mira. Pues María dice, gracias a vosotros, pues esto es muy, muy interesante y a pesar de ser una doctora en arqueología veterana, me encuentro escuchando embobada y con el entusiasmo de una cría. Peña nos pregunta, ¿en las pirámides cómo se puede introducir los cadáveres de los faraones? ¿Y cómo se identifican a los faraones en las pirámides? Ahí va. Bueno, en las pirámides, hombre, hay un recorrido que hace, cuando la pirámide está terminada de construir, hay un recorrido por donde ya metes al faraón difunto, lo metes en su cámara funeraria. Sí que es verdad que el sarcófago de piedra grande ya lo has previsto y ya está colocado en su lugar antes de cerrarlo, ¿no? Porque las pirámides se van haciendo hilada, 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 hasta que lo cierras totalmente. Pero lo que es el cuerpo del difunto sí que entra una vez que la pirámide está concluida por unos pasillos, unas salas, y luego queda todo sellado, ¿no? Lo que ocurre también, es verdad que pirámides intactas en las que se haya encontrado un enterramiento intacto, pues prácticamente todas estaban ya saqueadas en la antigüedad, al igual que las tumbas en el antiguo Egipto, ¿no? Entonces, bueno, ya nos gustaría encontrar una pirámide con el faraón dentro y todo el ajuar completo, ¿no? Enterizo. Un sueño.
Bueno, Alejandro nos pregunta, buenas tardes, muchas gracias por Open Class. Como arqueólogas, ¿cuál sería vuestro mayor sueño realista de encontrar algo? Hombre, a mí una pirámide con el faraón dentro no me encantaría, ¿no? Bueno, un mito es siempre a los arqueólogos, eh, nos vuelve locos una tumba intacta. Una tumba intacta es lo mejor que te puede pasar, ¿no? En arqueología, en poder entrar en un sitio así, pero bueno, luego hay muchas circunstancias, hay tumbas que están saqueadas, pero luego tiene acceso a una información porque ha pasado algo y como nos ocurrió a nosotros en unas joyas de una dama que estaba enterrada y a pesar de estar la tumba totalmente saqueada, justo el nicho no estaba saqueado porque el techo se había desplomado y había aplastado el sarcófago. Es decir, que luego hay una serie de circunstancias que por lo que sea hemos encontrado tumbas intactas, pero eran gente humilde, claro, no la habían robado porque eran pobres. Es decir, que luego hay muchas circunstancias en arqueología que... Pero bueno, el mito ese de encontrarte una tumba de alguien importante, intacta y como la de Tutankamón, pues ese es el sueño de todo arqueólogo, claro. Claro, o sea, el sueño de cualquier arqueólogo no realista, ahora que si dentro de 3 años sale Miriam en la tele diciendo que ha encontrado eso, pues ya estaría. Lo que encontramos todos los días, y siento que a lo mejor ahora se desencanta mucha gente, es mucha cerámica. O sea, que sepáis que lo que encontramos a diario es bastante más mundano, pero igualmente interesante. Es decir, aunque evidentemente lo espectacular siempre lo vamos a querer, siempre, siempre. Nunca va a haber nadie que tú le digas, ¿quieres encontrar una tumba o prefieres encontrar una cerámica desde una cerámica? No, prefiere encontrar una tumba intacta. Pero bueno, también yo creo que lo realista es que sabemos disfrutar y entender que lo que nos aparece es lo que ha dicho Miriam, ¿no? Diferentes tipos de informaciones que al final nos dan un montón de datos. Y por ponernos tal, yo que estoy en una más doméstica, pues mi sueño realista, Alejandro, sería una habitación doméstica intacta. En vez de una tumba intacta o una casa o una habitación intacta. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, me pasó a mí con Plutón en Alcalá de Henares que por un incendio se derrumbó la domus, encontramos todo destrozado pero intacto. Bueno, Pamela nos pregunta cómo convive el trabajo de campo con el público turista. Ahora que es una pregunta muy al día. Claro, pero o sea, el yacimiento, por ejemplo, no está abierto al público todavía. Entonces, nosotros trabajamos, sí que tenemos algunas visitas especiales, porque alguien que pide un permiso especial y viene a ver el yacimiento, pero ahora mismo el yacimiento todavía no está abierto al público. Entonces, los 3 meses anuales que trabajamos aquí, pues esos 3 meses estamos todo el equipo interdisciplinar con los obreros egipcios. Hay que imaginarse un equipo de más de 20 personas, investigadores, más unos 100 obreros egipcios, más los inspectores egipcios. Es decir, es un yacimiento muy extenso, con muchísima actividad, muchos focos en lugares distintos y por supuesto no hay turista pasando por el yacimiento todavía. Todavía. Bueno, Sara nos pregunta, hola, me gustaría haceros una pregunta respecto a los perfiles que conforman un grupo de trabajo dentro de la arqueología, debido a que habéis mencionado que también hay médicos, nutricionistas y demás. Por tanto, teniendo en cuenta el factor de la divulgación, ¿contáis con periodistas en vuestros equipos? Pues sí, precisamente se acaba ha pasado el mes de octubre la que se encarga de las redes sociales de nuestro equipo, que es una periodista. También tiene cabida ese perfil, claro, porque pues va a llevar la cuenta de Instagram, llevar la cuenta del Facebook, hacer la página web, hacer pequeños vídeos para los patrocinadores, es decir, perfil ese de periodismo, pues también es importante porque, claro, hace falta profesionales para también divulgar esa información. Bueno, esta pregunta va para Inmaculada de parte de José, que dice, ¿cuál es la diferencia más importante entre un yacimiento en Egipto y uno en España? Bueno, hay muchísimas, pero bueno, en primer momento comentaros que la arqueología como ciencia y como metodología
se lleva a cabo igual. O sea, yo excavo igual, salvando las distancias de los elementos que documentamos en ambos sitios. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues que tenemos que aprender otra cultura material, tenemos que estar al tanto siempre del contexto histórico del que trabajamos, por eso es fundamental, ¿no? Que aunque seamos técnicos arqueólogos, tengamos formación histórica, porque también vamos a entender de una manera mucho más clara qué estamos documentando. Y bueno, por supuesto, muchísimo estudio del caso concreto en el que estamos trabajando, pero esto también sucede cuando cambias de sitio en España. Yo soy del sur de España y luego me he ido a trabajar al norte. Pues la cultura material cambia y conlleva a un estudio previo y una formación constante del periodo que estés trabajando. Bueno, estaba para mí, de Carlos. Tanto Mira como Macu han repetido el inconveniente de no poder sacar muestras. Me gustaría preguntar al moderador cómo llega a esta situación cuando gran parte de su trabajo es en el laboratorio. En realidad, el gran volumen de las muestras que nos llegaba al laboratorio de la Complutense, que ese grupo ya no existe porque mi padre falleció hace un año, ya eran todo de la península ibérica. Eran yacimientos sobre todo de la Edad del Hierro, íberos, celtíberos, romanos, Edad Media, pero casi todos los yacimientos de la península ibérica, alguna cosa de fuera, pero la mayoría de dentro. Entonces no he tenido ese inconveniente. A ver, siguiente. ¿Cuál ha sido vuestro hallazgo estrella? Que es un poco también, ¿no?, lo que os ha cambiado un pensamiento, una creencia sobre la vida en tiempos pasados. El más allá. La experiencia, nada, o sea, nada me ha cambiado el pensamiento, pero sí impresiona mucho porque a lo mejor automatizamos mucho nuestro trabajo cuando de repente estás trabajando y ya lo tienes automático y te paras a pensar que estás tocando lo mismo que tocó alguien hace más de 3.000 años. O sea, eso sí que es verdad que de vez en cuando, pues que estamos en el día a día, trabajamos mucho, tal, puede que no lo llegues a pensar, pero cuando te paras y reflexionas en que tu trabajo es importante, ¿no?, porque estar como devolviendo a alguien lo que hizo y tal, a mí me sigue encantando, ¿eh? Y ya me dedico no en Egipto, sino también a esto y de vez en cuando reflexiono sobre ello y me sigue impresionando. Miriam. Sí, no, que por ejemplo también eso que llama mucho la atención la actualidad que tenían los egipcios. O sea, cuando tú encuentras algún documento antiguo egipcio, pues cómo se intercambian, por ejemplo, obreros entre un yacimiento y otro, porque están en funcionamiento, están trabajando en ambos obras, digamos, grandes obras, y se ponen malos, pues unos obreros especializados, entonces tiran de otro yacimiento, de otro templo, o por ejemplo, cuando tú escribes unas notas, ¿no?, a tu hijo diciéndole la vida como es, o estos textos egipcios son de mucha actualidad, que podían estar escritos por alguien de hoy en día. Entonces eso es también lo que la cultura egipcia atrae tanto, porque tiene mucha actualidad, mucha modernidad. Puedes ver cómo pensaban y cómo es de actual ese pensamiento. Al igual que los diseños de un mueble es muy actual, el diseño de una joya es muy actual, el pensamiento es muy actual. Entonces eso es también lo que atrae mucho de la cultura egipcia y te apasiona cuando entras en ese mundo. Nicolás nos pregunta si existen protocolos para proteger el patrimonio arqueológico respecto a amenazas como muy de actualidad, cambio climático, conflictos, terrorismo. Bueno, aquí hombre, mira, ahora por ejemplo el nuevo director de la UNESCO es egipcio, que ha salido nombrado pues hace menos de un mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el mundo egipcio está ahora mismo muy orgulloso, ¿no?, que el director de la UNESCO, que se ocupa del patrimonio mundial, pues sea precisamente un egipcio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están muy por la labor de proteger el patrimonio y hay unas pautas para
problemas de este tipo, ¿no? Yo creo que ahora mismo todo es muy internacional y está todo muy internacionalizado y es complicado que, bueno, que en principio está bastante protegido, ¿no? El patrimonio. José que nos pregunta qué grado de autonomía tenéis en un país extranjero y, bueno, en concreto en Egipto, que, como habéis dicho, es complicado, bueno, Bueno, imposible aquí en Egipto, sacar muestras. como directora de una misión arqueológica, tú, por ejemplo, cada año tienes que hacer una propuesta punto a punto de todas las cosas que vas a hacer en el yacimiento. Pues voy a continuar excavando en este sector, voy a restaurar tal zona, voy a estudiar estos individuos de estas tumbas, quiero hacer una musealización de esta zona, quiero quiero plantar los árboles perseas que he descubierto y quiero plantarlas de nuevo, todo eso tienes que hacer una lista y lo solicita al Ministerio de Antigüedades. Y el Ministerio de Antigüedades anualmente te dice, punto 1 sí, punto 2 sí, punto 3 no, punto 4 sí. Es decir, tú tienes que tener tus objetivos de campaña muy claros y solicitar permiso para ejecutar cada uno de esos puntos. Y después, cuando tú has terminado de hacer tu campaña arqueológica, que puede durar 1, 2, 3 meses o 4, tú tienes que hacer un informe y explicar todos esos puntos que has desarrollado durante tu campaña. Entonces, si tú no entregas tu informe, tú no informas de todo esto, ellos no te dan permiso para el año siguiente. Entonces, y aparte, cuando tú trabajas, nosotros somos un equipo, un proyecto muy grande, entonces tenemos pues un inspector de arqueología egipcio, tenemos un inspector de restauración egipcio y tenemos otro inspector que se ocupa de los almacenes. Es decir, esos 3 inspectores están permanentemente contigo, trabajando contigo para ver que todas las cosas que vas ejecutando. Al hilo de esta pregunta, María nos dice si entre las personas, la población egipcia, también la gente o las autoridades habéis encontrado algún tipo de trabas, reacciones negativas a vuestro trabajo. No, mira, en general el egipcio es adorable, es encantador y bueno, amante de su cultura, ¿no? Entonces siempre tienes una acogida muy especial, especialmente buena, ¿no? Y más siendo español, también al ser, bueno, yo creo que es mediterráneo, ¿no? Italiano, francés, no tanto, pero español, griego, italiano, pues tiene un cariño especial, ¿no? Una cercanía mayor al pueblo egipcio, ¿no? Entonces, en general, el pueblo egipcio lo acoge muy bien y tenemos muchas más facilidades que si viene un danés, por ejemplo. Al danés lo ven como más lejano, más difícil, menos cercanos. Nosotros somos cercanos y en general el pueblo egipcio es adorable y muy acogedor. Bueno, como nos quedan 5 minutos, hay muchas preguntas. Tengo que hacer una selección. Entonces, mira, una que además también me interesa a mí porque Máculo ha comentado, Paula dice, buenas tardes, en relación con lo comentado por la ponente Inmaculada, ¿qué diferencia hay entre arqueólogo y egiptólogo en cuanto a formación específica posgrado? Bueno, pues que en mi caso yo estoy formada en arqueología como metodología, que como ya he dicho es universal, aunque en cada sitio tiene su aplicación y como también he indicado, luego necesitas especializarte en algún periodo o circunstancia y el egiptólogo se entiende a que es especialista en filología. ¿Vale? O sea, ha estudiado jeroglífico, hierático, puede leer todo con muchísima facilidad y, bueno, pues eso es lo que por ahora es el concepto egiptólogo. Entonces, ellos tienen una formación muchísimo más especializada, que por supuesto, formación en historia, también muchos egiptólogos con formación en arqueología, pero son capaces, saben y están formados especialmente en la lectura de los textos en egipcio antiguo. Entonces, eso es lo que hace que en el yacimiento, por ejemplo, tengamos egiptólogos y además luego dentro de la egiptología especialistas de diferentes cosas. Hay uno que sabe leer hierático y lee los óstracas, otro que sabe
grandes murales, o sea, que cada egiptólogo en sí también tiene una especialización. Luego, lo que los demás podamos haber ido aprendiendo, pues es otra cosa, pero nuestra formación es de un método y los egiptólogos es esa. Esa es la principal diferencia. Voy a hacer la última pregunta. Vale, perdón, también sí, porque son dos carreras diferentes. O sea, Eso. el grado de arqueología es un grado, una carrera, y está el grado de egiptología, que bueno, en España no está muy desarrollado, pero en otros países, pues como Francia o Inglaterra o Estados Unidos, existe la carrera, el grado de egiptología. Dentro del grado de egiptología, pues se da lo que es epigrafía, textos, arqueología, historia del arte, es decir, que luego hay una gama muy amplia de estudios, ¿no? Pero en sí es que arqueología es un grado y egiptología es otro grado. Otra cosa es que en España haya grado de egiptología o haya máster o qué es lo que hay en España, pero son grados distintos, son carreras distintas. Estoy dando cuenta que yo soy arqueólogo de nada, porque como he trabajado casi todo en urgencia, en arqueología de urgencia y preventiva, que hay de todo, desde paleolítico hasta era industrial. La última pregunta, que además creo que esto nos ha pasado a nosotros cuando empezábamos, para esas personas que quieren hacer arqueología y les da miedo por las salidas, que es normal, ¿qué les diríais? Que adelante. Bueno, que adelante si realmente tiene una pasión por ese trabajo, porque es muy duro el camino y desde luego te tiene que apasionar y tiene que estar muy convencido de lo que quieres hacer, porque por un lado las salidas son muy pocas, por otro lado el trabajo es muy duro, como ha estado contando muy bien Inmaculada al principio. Hay arqueólogos que vienen la primera vez a una campaña arqueológica y se arrepienten de todo. Es decir, que realmente que siga con esa vía, pero si realmente es apasionado por ese mundo. Yo igual, que Miriam, 100%. O sea, hay que descubrir si de verdad gusta, porque es un trabajo duro, ya lo hemos dicho todos. Es un trabajo que cansa física y mentalmente, pero si te gusta y si lo tienes claro, trabajar cuando es duro, pero es de algo que te apasiona, es más sencillo al final. Entonces, bueno, las 3 personas que estamos aquí, si al final nos dedicamos a nuestra pasión, os vamos a decir que adelante, pero que se tenga claro. Exacto, yo estoy de acuerdo 100%. Bueno, ya cierro yo, que es la hora de... Yo le respondería que si de verdad, o sea, la arqueología es vocacional. Y yo lo descubrí estando en una excavación que dije, en este caso, una casa romana en Córdoba, en la Sierra de Córdoba, y dije, qué maravilla es esta. Y entonces me lancé en septiembre, estaba echando la sábana en julio estaba excavando y en septiembre estaba echando la sábana para meterme en la carrera de historia. Y el camino es duro. Incluso yo he tenido años en los que no me he podido dedicar a excavar y he tenido que ir por otros sitios, dando clase por otros lados. Bueno, pues gracias Inmaculada y Miriam. Ha sido un placer teneros y que nos contéis todas las cositas que tenéis por allí, que son muchas. Aquí es nada, aquí es una pildorita de nada, pero muy interesante. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias. Os vaya muy bien por allí. Un placer. Venga a visitarnos. No, encantado. Yo se lo digo a Inmaculada, llévame aunque sea en una maleta enroscada o allí dentro. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Nos vemos. Chao. 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 Chao.